Buen día a todos. Vamos a resolver un problema más de la unidad 1, en la cual vamos a utilizar las estructuras de control selectivas dobles anidadas. Para esta ocasión vamos a resolver el problema de la página 34 de nuestro libro de texto, en donde nos está pidiendo nuestro problema que ayudemos a la universidad a asignarle al alumno una carrera la cual estudiará. En esta ocasión, la universidad tiene un criterio en la cual ella pide un promedio de admisión, el cual se va a calcular con la suma del promedio de bachillerato y la calificación del examen de admisión de esa universidad. Entonces, los criterios son los siguientes: que el alumno obtenga un promedio de admisión mayor de 90 y hasta 100 se le asignará la carrera de sistemas. Si obtiene un promedio mayor de 80 hasta 90, la carrera asignada será físico-matemático. Un promedio mayor que 70 hasta 80, la carrera será de electrónica. Mayor de 60 hasta 70, de industrial. Los demás no serán admitidos. Entonces, promedios de 60 hacia abajo no son admitidos. Entonces, nos piden también que tengamos en cuenta que es necesario conocer el nombre del aspirante. Nos proporcionan un ejemplo. La entrada a nuestro algoritmo deberá tener lo siguiente: el nombre del aspirante. Debemos de preguntar cuál es el nombre del aspirante, cuál es el resultado del examen de admisión y cuál es el promedio de bachillerato. La salida deberá ser un mensaje en donde nos informan el nombre del aspirante, en el cual nos da un promedio y nosotros tenemos que decirle a qué carrera fue asignado. Entonces, la identificación, aquí vamos de la solución, vamos a tener que debemos de buscar nuestra regla de admisión. Entonces, vamos a ver aquí nuestras reglas de admisión, serán los criterios. Vamos a ocupar una variable donde yo almacenaré el nombre del integrante del aspirante, la facultad a la cual le voy a asignar yo a esa persona, el promedio el cual calcularé con la suma de la calificación de admisión y el promedio de bachillerato. Entonces, nuestro algoritmo quedaría de la siguiente manera. Tenemos un inicio. Paso número 1. Vamos primero que nada, a inicializar y a definir nuestras variables, las que mencionamos anteriormente: promedio, nombre. Fíjense que nombre tiene entre comillas, dado que vamos a almacenar un texto, o valores alfanuméricos. La calificación de admisión, le asignamos el valor de 0, el promedio de bachillerato, el valor de 0, y la facultad también solamente tenemos comillas porque también es un dato alfanumérico. Preguntamos, ¿cuál es el nombre del aspirante? Por lo tanto, vamos a obtener una respuesta y ese nombre, esa entrada, nosotros la asignaremos a una variable de la cual nosotros seleccionamos el identificador de nombre. Preguntamos cuál es el resultado del examen de admisión.
obvio no hay un proceso de realización, sino que vamos nosotros a ingresarle directamente como entrada el resultado. Asignamos el dato a la variable CADM. Ahora preguntamos cuál es el promedio de bachillerato. Asignamos el resultado a la variable pbach, en la cual tenemos nosotros ese dato. Ahora, ya tenemos nuestros datos de entrada, vamos a pasar a la parte del proceso del algoritmo. Tenemos entrada, vamos a la parte del proceso y nuestro proceso es obtener el promedio basado en estos datos que ya tenemos. Entonces, nosotros vamos a aplicar pues, la regla del promedio. Vamos a sumar nuestras dos variables, nuestros dos datos, y la vamos a dividir entre dos, obteniendo un promedio, el cual lo asignamos a nuestra variable prom. Ahora, ya tenemos nuestra variable promedio. Vamos a tomar la decisión y vamos a asignarle una facultad a nuestro egresado. Entonces, comenzamos con nuestra primera regla, en la cual nos dice que el criterio tiene que ser la calificación mayor de 90 y hasta 100. ¿Por qué no ponemos hasta 100? Porque se entiende que la calificación no va a superar los 100 puntos. Entonces, cualquier promedio mayor de 90, nosotros le asignamos a la variable facultad la palabra sistemas. En caso de que nuestra variable promedio no cumpla, que sea falsa esta condición, vamos a hacer la siguiente pregunta siguiendo la estructura de el control selectivo si doble anidado. Entonces ponemos de lo contrario, si, volvemos a preguntar, promedio es mayor de 80 y será hasta 90. ¿Por qué hasta 90? Porque la primera opción ya no nos va a tomar promedios de 90. Entonces, nuestra segunda opción será mayor que 80 hasta 90. Cualquier promedio dentro de ese rango, esta condición se cumplirá. Entonces, promedio mayor que 80. Si se cumple, asignamos la facultad físico-matemático. En caso de no cumplirse, tenemos más opciones. Entonces, la siguiente opción sería, de lo contrario, que el promedio sea mayor de 70 y hasta 80. Entonces, asignamos la facultad de electrónica. Y nos vamos a ir siguiendo nuestro criterio, en la cual promedio mayor de 60, asignamos la facultad industrial. Hasta ahí son los criterios que maneja la universidad. Cualquier calificación menor o igual a 60, expresamos. De lo contrario, ya no volvemos a preguntar porque ya no tenemos más opciones, sino que esta sería nuestra última opción, nuestro último criterio. Directamente expresamos el aspirante con el nombre, la variable nombre, con un promedio de admisión de el promedio no fue aceptado. Bueno, esa es nuestra salida en caso de que el aspirante no tenga el promedio suficiente. Ahora, tenemos que expresar una salida para las otras opciones, sea de acuerdo al promedio que obtuvieron. Entonces, siguiendo nuestra estructura, cuando comience nuestra toma de decisiones, esta es una estructura anidada. Si
cae la solución en algunos de estos, no va a hacer nada, pero si cae en la última, va a dar la salida directa de que el aspirante no fue aceptado. Ahora, termina nuestro sí. Aquí termina nuestra estructura anidada. Ahora nos falta únicamente expresar a qué academia, a qué facultad fue asignado el aspirante. Entonces, preguntamos, ¿por qué hacemos una toma de decisión simple? Porque si esta opción se cumple y yo expreso directamente, me va a expresar las dos opciones. Entonces, al hacer esto, estoy condicionando que únicamente muestre este mensaje siempre y cuando el promedio sea mayor de 60. Entonces, si es mayor de 60, yo ya tengo asignado un nombre a esta variable, un promedio a esta variable y también ya le tengo asignada el nombre de la facultad. Por lo tanto, me expresará mi facultad. Ese es el fin de nuestro algoritmo. Nuestro diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera. Recuerden que nuestro diagrama de flujo es un algoritmo gráfico. Entonces, los pasos deben coincidir con las formas que nosotros manejaremos aquí. Las formas estándares que ya vimos en su momento en el tema de simbología. Entonces tenemos inicio, definición y asignación de variables. Tenemos nosotros aquí una salida o mensaje en donde nos pregunta cuál es el nombre del aspirante, asignamos o damos nosotros entrada al dato con el identificador de nombre. Aquí está nuestra figura que nos va a indicar que es una entrada de datos, una salida de información de datos. Entonces, ¿cuál es el resultado del examen de admisión? Otra entrada de datos en donde vamos a almacenar nuestro dato ingresado, cuál es el promedio de bachillerato, le damos entrada en esta variable, continuamos en esta parte, llegamos a la parte del proceso, obtenemos el promedio mediante el cálculo de esta expresión matemática algebraica y obtenemos la variable promedio. Ya tenemos nosotros nuestro dato de promedio, podemos tomar una decisión. Entonces utilizamos una estructura de control selectiva doble en la cual iremos seleccionando de acuerdo a la condición una opción. Entonces, si promedio es mayor que 90, seleccionamos facultad de sistemas. Si no, evaluamos, es mayor que 80, asignamos físico matemático. Si no, es mayor de 70, si es verdadero, asignamos electrónica. Si no, volvemos a preguntar. En nuestra condición, ahora si es mayor de 60, asignamos facultad de industrial. En caso de no cumplirse nuestra última condición, ya no tenemos más opciones más que la función, la opción por default. Entonces, mostramos de acuerdo a nuestro criterio que el aspirante con nombre y con un promedio no fue aceptado. Siguiendo nuestro flujo de nuestro diagrama, llegamos a la opción de que vamos a evaluar si el promedio fue mayor de 60, vamos a mostrar un mensaje. Si no fue mayor de 60, ya obtuvimos nosotros una salida. Entonces, en caso de no ser mayor de 60, no daremos esta salida. Nos iremos directamente a fin. Pero si nuestro resultado, nuestra condición sí se cumplió, entonces nosotros ya tenemos asignada una facultad y le damos salida a nuestra información. Así es como nosotros resolvemos
este problema mediante un algoritmo y un diagrama de flujo. Bueno, solo nos hace falta la comprobación. Para eso utilizaremos la aplicación PCInt, en la cual convertiremos nuestro algoritmo en un pseudocódigo, que significa que nuestras instrucciones ya cumplen con cierta sintaxis propias de nuestra aplicación. Vamos a realizar entonces, tenemos un inicio y un fin de nuestro proceso, en este caso de nuestro algoritmo. Le vamos a dar el nombre de universidad y vamos a comenzar definiendo nuestras variables. En este caso vamos a tener dos variables de tipo alfanuméricas en las cuales vamos a almacenar texto. Tres variables de tipo real o, en este caso, numéricas, en las cuales vamos a poder almacenar datos con números enteros y puntos decimales. Comenzamos con la primera instrucción de entrada, que sería el nombre del aspirante. Asignamos a la variable correspondiente el dato de entrada, en este caso nombre. ¿Cuál es el resultado del examen de admisión? Le asignamos a la variable correspondiente. ¿Cuál es el promedio de bachillerato? Le asignamos a la variable correspondiente. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestros datos de entrada de nuestro algoritmo. Ahora vamos a realizar los cálculos, en este caso los procesos de nuestro algoritmo, el cual sería calcular el promedio de acuerdo a nuestras dos variables. Entonces, siguiendo las reglas de matemáticas de esta expresión, sumamos primero y luego dividimos y asignamos a la variable promedio. Una vez que ya tenemos nuestro promedio, vamos entonces a definir a qué facultad le vamos a asignar de acuerdo al promedio obtenido. Para eso utilizamos una estructura selectiva doble, en la cual nuestra condición, nuestra expresión lógica sería evaluar si el promedio es mayor de 90. Si el promedio es mayor de 90, nosotros le asignaremos a la variable alfanumérica facultad el dato sistemas. De no ser verdadero, vamos a evaluar otra condición. En esta parte estamos anidando estructuras dobles, estructuras selectivas dobles, para ir tomando decisiones de acuerdo a los promedios. En este caso, si el promedio es mayor de 80, pero menor de 90, si fuera igual que 90, se cumpliría nuestra condición mayor de 80, igual que 90. Aquí tiene que ser mayor de 90. Entonces, en este caso, mayor de 80 hasta 90. Se cumple, entonces asignamos la facultad a la variable correspondiente, el texto, el dato correspondiente. Seguimos anidando condiciones, evaluamos la condición, promedio mayor que 70 hasta 80, asignamos facultad. De lo contrario, o si no, volvemos a preguntar, tenemos otra opción, la facultad de industrial, en caso de que el promedio sea mayor de 60 hasta 70. De no cumplirse ninguna de estas, el alumno quedaría fuera de la escuela. Entonces nosotros ya no vamos a tomar otra decisión, sino que vamos a darle salida inmediatamente
y damos una instrucción de escribir el aspirante, el nombre, el dato almacenado en esta variable, con un promedio de el dato almacenado en promedio no fue admitido. Finalizamos nuestras tomas dobles anidadas. Continuamos con la siguiente opción. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque si se da el caso de que el promedio sea 60 o menor, el sistema, el algoritmo daría de salida esta parte, esta instrucción y también esta instrucción. Entonces vamos a condicionar, vamos a controlar si se muestra esta instrucción o no, mediante una toma de decisiones. Si el promedio es mayor de 60, mostramos. De lo contrario, la única que saldrá es esta. Entonces, cualquiera de estas opciones que tome, esta no se va a mostrar y esta se va a cumplir y se va a mostrar. Terminamos entonces así nuestro pseudocódigo. Vamos a realizar una pequeña comprobación. Ejecutamos nuestro pseudocódigo. El nombre de nuestro aspirante es, en nuestro ejemplo, Juan Pérez López. Resultado del examen de admisión 95, estamos siguiendo el ejemplo. ¿Cuál es el promedio de bachillerato? 96. Por lo tanto, nos debe de admitir a nuestro aspirante en la carrera de sistemas. El aspirante Juan Pérez, con un promedio de 95, o sea, un promedio mayor de 90, fue admitido en la facultad de sistemas. Vamos a reiniciar. Ponemos María Medina. Resultado del examen. Vamos a darle un resultado menor a 60. 59. Y el otro resultado 58. El aspirante María Medina con un promedio de 58.5 no fue admitido. Si vemos, no sale la otra opción. Vamos a cumplir ahora una tercera comprobación. Roberto Eras. ¿Cuál es el resultado del examen? 75 y 80. El aspirante es asignado a la Facultad de Electrónica. Entonces, nuestro algoritmo cumple y nos sirve para cualquier dato. Bueno, muchachos, con eso terminamos el problema de la página, de la práctica de la página 34. Nos vemos en un siguiente video.